Bienvenidos y bienvenidas a Los Hombres y Mujeres que Trabajan la Tierra, un podcast de la Confederación Nacional de Asociaciones Gremiales y Organizaciones de Pequeños Productores Campesinos de Chile, CONAPROCH, donde conoceremos la historia de la organización, intereses y proyecciones a través de la voz de sus protagonistas. La CONAPROCH, es una organización que lleva este nombre, pero anteriormente tenía un nombre distinto que se llamaba Solidaridad Campesina, ¿ya? Y se creó el año 83 bajo la figura o de la ley de asociaciones gremiales. Y cuando se fundó hubo un grupo de profesionales que estuvo ligado al proceso de reforma agraria, que empezó a rescatar a algunos dirigentes de ese proceso de asentamiento de federaciones regionales, para empezar a articular algún tipo de movimiento distinto al tradicional, ¿ya? Y que tuviera la posibilidad de empezar a conformar organizaciones campesinas, ¿ya? En pos de poder dar la batalla en ese tiempo contra la dictadura. Así comienza la historia de CONAPROCH, con la rearticulación clandestina de un grupo de dirigentes campesinos promotores de la Ley de Reforma Agraria en los Fundos de Chile. Buscaban transformar la situación política, económica y social del país, en especial lo que estaba sucediendo en el campo con el nuevo modelo productivo agroindustrial y de redistribución de tierra impuesto en dictadura. Hoy, Rodrigo Vinet Alfaro, hijo del primer presidente de la organización, vuelve a su adolescencia para revivir cómo fueron los primeros años de la organización campesina. El primer presidente de esta organización fue mi papá. ¿Ya? Él fue el primer presidente. Igual pasaron cosas como medias turbias, no turbias, sino medias siniestras, ¿ya? Antes de constituir esta organización cae preso un dirigente que lo acusan de tener explosivos en su casa, que es Rodrigo Valenzuela de La Serena, y como que eso es, yo creo que trataron de desarticular la conformación de esta organización en su momento, ¿ya? Pero lograron constituirse en tiempos de toque de queda, y se conformaron y se empezaron a crear comités campesinos a nivel nacional, y fue creciendo de a poco, y yo me vinculo ahí a partir de que era un adolescente, un joven, y que empiezan a iniciar alguna política organizacional hacia la juventud en ese proceso, ¿ya? Porque éramos cabros que estábamos bastante perdidos, sin mucha esperanza, ya casi todos con los papás perseguidos, presos, y este alero nos dio la posibilidad de poder forjarnos también como chiquillos. Ya la formación política que nos entregaron, la formación organizacional fue tremenda. Rodrigo Vinet ya no está vinculado a CONAPROCH. Sin embargo, recuerda con cariño la educación entregada bajo el alero de la Confederación, y a pesar de que actualmente no es socio, sigue siendo parte de su vida y ha estado ligado a ella desde distintas aristas. Recuerda su conformación y los desafíos iniciales a los que se enfrentó. Bueno, se juntaban aquí en Santiago y se ocupaban espacios de otras organizaciones, no sé, por ¿cómo se llamaba esta? Había una confederación, la Confederación de los Gráficos. Y ahí se juntaban y muchas veces tenían que hacer reuniones con velas para no, pues en el periodo de toque de queda, y se reunían clandestinamente en la oficina de esa confederación, y a partir de eso empezaron a armar la estructura, los principios, a armar los estatutos de la organización, y que en definitiva después logran la constitución, ¿ya? Y es más, o sea, llevan un notario que va al espacio donde están estos dirigentes y conforma la organización. Bueno, los desafíos era... lo que pasa es que yo creo que en el proceso de contrarreforma agraria que implementa la dictadura, porque la dictadura lo que aplicó en el campo fue el garrote y la zanahoria, ¿ya? O sea, a la gente que era más adepta al tema de la dictadura fueron en definitiva muchos de los que recibieron parcelas, y muy pocos de este otro lado que tuvieron más en el proceso de lucha por la tierra a través del proceso de reforma agraria.
Y en ese momento las confederaciones tradicionales eran de sindicatos de trabajadores. ¿Ya? No, estaba yo creo las confederaciones como la Campocop, que tenía campesinos, pero no había mayor representación, pues los demás se dedicaban en esos años nace el tema de la fruticultura en Chile y el tema del trabajador temporero, la trabajadora temporera, y las confederaciones se abocan más hacia ese mundo y el campesino ahí estuvo medio desaparecido. Y esta organización tuvo la capacidad de poder organizar ese mundo, ¿ya? También gestionar muchos recursos para apoyar al mundo campesino, sobre todo en el ámbito de la comercialización de los productos. ¿Ya? O sea, porque no sé, pues, empezó a operar el tema del mercado, empezaron a aparecer los intermediarios que le pagaban la producción a un precio irrisorio, ¿ya? Y tratar de poder organizar lo que pudiesen comercializar juntos. Y bueno, y está toda la otra vertiente también del ámbito más político, ¿ya? De que tuvieran conciencia de que teníamos que ir dar la pelea para terminar con la dictadura en ese momento. Y esta cosa yo sé, a mí lo que me llamó la atención era como este trabajo como de célula que tenía la solidaridad campesina, en el sentido que normaba empezaron a armar comités campesinos en comunidades específicas, se empezaron a instalar allá, no sé, la zona San Vicente de Tahuatahua. Y después ya a finales de los 80 comienzan con el tema de empezar a crear asociaciones gremiales de carácter comunal. Y también a finales, yo creo que por ahí por el año 88, 89, Solidaridad Campesina crea la primera federación regional de asociaciones gremiales, que la conforma en el Valle de la Aconcagua, ya en las dos provincias, la provincia de Los Andes y la provincia de San Felipe. Y a partir de eso se empieza a desplegar. Luego de esta etapa de rearticulación y puesta en marcha, el país se enfrentó al plebiscito de 1988, momento que marca el fin del régimen cívico-militar y una transformación de la organización Solidaridad Campesina. En este contexto, surge para enfrentarse al nuevo escenario político nacional la Confederación Nacional de Asociaciones Gremiales y Organizaciones de Pequeños Productores Campesinos de Chile, CONAPROCH. En el contexto político, el tema del plebiscito del sí y el no. Ya, bueno, ahí se gana la opción no, pero ahí esta Asociación Gremial Nacional sufre un cambio y ya también paralelamente habían aparecido otras asociaciones gremiales también de pequeños productores campesinos. ¿Ya? Y en ese momento se crea una coordinadora nacional de asociaciones gremiales. ¿Ya? Y que con el tiempo, con el trabajo de esta coordinadora, arman lo que es hoy la Confederación Nacional CONAPROCH. ¿Ya? Fue un proceso que se dio posterior a los años 90 y ahí ya deja de existir lo que fue Solidaridad Campesina y se transforma en lo que es hoy día la Confederación CONAPROCH. En el retorno a la democracia, CONAPROCH se enfrenta a un nuevo y gran desafío en la ruralidad, la descampesinización producto de la presión impuesta por los nuevos modelos productivos capitalistas. Del proceso de descampesinización que se había iniciado con el tema de esta cosa del modelo agroexportador que se instala en los 80. Muchos campesinos que cambiaron su parcela en ese tiempo empezaron a aparecer los furgones utilitarios y cambiaban su parcela de 7 hectáreas por un furgón. ¿Ya? O vendían muchas veces y se quedaban en la calle porque en definitiva ellos no lograban o no sabían de vender su parcela con la escritura que se hacía, porque la parcela tenía ya 7,5 hectáreas ya promedio de la parcela, pero muchas veces los campesinos vivían en otro espacio que era como de 5.000 metros cuadrados, que en definitiva era como donde estaba su casa.
Y cuando vendían, ellos no se daban cuenta que vendían todo. Y quedaban en la calle. Quedaban en la calle. Ya y hubo harta presión ahí por el tema porque cambia un poco la lógica, porque con el modelo agroexportador se termina un poco el tema del concepto del patrón. ¿Ya? Y llega un nuevo capitalista de negocio que es más urbano y que se instala solamente para el tema de la agroexportación y empieza con el tema de los monocultivos y a comprar las tierras. Y así va desapareciendo un poco el tema de los campesinos que recibieron sus tierras a través del proceso de reforma agraria. En un primer momento, la vuelta a la democracia trajo muchas ilusiones consigo para el mundo campesino organizado. Sin embargo, para Rodrigo Binet, el tiempo fue entregando claridades decepcionantes. El Estado y sus gobiernos siguieron siendo fieles al modelo económico de la dictadura, con nefastas consecuencias para la producción campesina. Y yo creo que fuimos unos ilusos en hacer un montón de expectativas que al final no ocurrieron, porque en definitiva la gente que se instaló en los gobiernos vino a administrar el Estado, y un Estado que es neoliberal. O sea, tenemos tan amarrado desde del tema constitucional las formas de cómo tiene que ser el Estado y que tiene que ser funcional al modelo económico. Y también ahí se transforma el tema de la organización en, no sé, pues la CONAPROCH. También en ese momento los dirigentes que estaban se meten en el tema de los agronegocios, los negocios forestales, crean algunas empresas pensando que con eso iban a generar lucro y al final terminaron endeudados y con una deuda tremenda el tema, sobre todo en el ámbito forestal. Y no solamente la CONAPROCH, le pasó a varias organizaciones. Y todas se metieron en la misma dinámica porque la gente que llegó al gobierno, que llegó al Estado, los programas que empezaron a generar tenían que ver con eso. ¿Ya? Y se pierde un poco lo político, ya la discusión política, porque nos enfrascamos en un ámbito más del negocio. Y yo creo que ahí hay un tiempo que está como perdido. Esta desilusión, que en un comienzo golpeó las organizaciones, se transformó en abono para quienes hoy son parte o se vinculan de alguna manera al campo organizado. Con los años, fortaleció la aspiración a una nueva reforma agraria, que integre no solo la distribución y propiedad de la tierra, sino que también del agua e incorpore las urgencias de la crisis climática, entre otras preocupaciones actuales. Yo creo que hay que también comenzar a construir un discurso para un nuevo proceso de reforma agraria. ¿Ya? Y una reforma agraria que sea integral. ¿Ya? Yo creo que tenemos la posibilidad de mucha gente joven que está en el campo, bueno, y hay chiquillos en la ciudad también que se quieren ir al campo y que quieren hacer sus temas, inventar cosas nuevas en esos espacios. A lo mejor deberá darse la posibilidad para eso y empezar a pelear por eso, ¿ya? Y esta misma reforma agraria debe incorporar el tema de la propiedad del agua, y yo creo que ese es el horizonte, o sea, frente a todo lo que está pasando con el cambio climático. Para ser más sustentable el tema de la producción de alimentos, yo creo que tiene que estar en manos de campesinos. Y lo otro, yo creo que hay que implementar darle con un discurso y hablar y tener conceptos súper claros. Ya, en el sentido de que la palabra campesino vuelva a sonar, se vuelva a instalar en la ruralidad. CONAPROCH se convirtió con los años en una organización histórica reconocida incluso internacionalmente. Ha acumulado recuerdos, relatos y experiencias entre quienes vivieron en ella desde sus inicios y que, gracias a la Confederación, pudieron forjar sus caminos de vida. Un espacio que así ha recordado con emoción es la Escuela de Formación Agrícola de la Confederación,
que despertó el interés por el campo, la educación y la política a muchos de quienes asistían a sus clases, varios de ellos hijos e hijas de antiguos dirigentes campesinos perseguidos en dictadura. Yo creo que la anécdota más importante que nos permitió a nosotros, cabros de esa época, dar el salto, que en algún momento un dirigente que era de Solidaridad Campesina se le ocurre armar un proyecto de una escuela campesina. ¿Ya? El Luis Concha, el Güeñe. Y como con la Confederación había alguna ONG que tenían relación, él plantea la idea, y esta ONG arma la escuela. ¿Cachai? Y las personas que tenían que llegar tenían que ser hijos de campesinos. A este espacio estábamos alrededor de 3 años en formación, y lo que se iba a dedicar a la escuela a formar técnicos en desarrollo rural. ¿Ya? Y que ya no era el tradicional técnico agrícola, porque tenía que tener uno era la visión técnica, y pues también que tener la visión social de los procesos. Y yo creo que ese espacio, donde los que tuvimos suerte de llegar a ese espacio, nos cambió la vida en ese sentido, ¿ya? Porque en definitiva, yo cuando converso con mis colegas y les hablo de esta experiencia, ellos quedan como impresionados en el sentido de que a esta escuela, cuando que ingresábamos y estábamos internados y que teníamos un currículum ahí que no... Pero los profesores que tuvimos fueron de primer nivel. José Bengoa, Sergio Feigelbaum, este otro historiador, Gabriel Salazar, ¿ya? Fueron profes nuestros. No sé, pues el Boris Falá, que venía de la Flaxo, que había sido director de Licira en el tiempo de la reforma agraria en el gobierno de Allende. O sea, el traspaso de conocimiento de esos tipos, pero fue tremendo para nosotros. Y eso nos permitió dar el salto después, porque yo creo que la esperanza nuestra era, en definitiva, no sé, pues convertirnos en temporeros agrícolas o trabajar en el campo, pero la llegada a esta escuela y con la formación que nos entregan, logramos dar el salto. Y hartos compañeros después nos picó el bichito de la educación y nos empezamos a formar, pues. ¿Usted es profesor? Yo soy profesor, tengo compañeros que son abogados, ingenieros agrónomos, que estudiamos después de grande, pues, sí. Estudiamos en esa escuela después que salimos del liceo. Sí que ingresamos, no sé, pues, a estudiar después de los 24 años el tema de hacer una carrera universitaria. Pero yo creo que fue ese espacio lo que nos permitió y que nos abrió los ojos de decir que nosotros teníamos las capacidades. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Los hombres y mujeres que trabajan la tierra. Acompáñanos en el siguiente capítulo, donde conoceremos la historia de un dirigente histórico que pertenece a la CONAPROCH. Este es un podcast presentado por la Confederación Nacional de Asociaciones Gremiales y Organizaciones de Pequeños Productores Campesinos de Chile. Guión: Daniel Sandoval y Paulina Béjar. Locución: Daniel Sandoval y Paulina Béjar. Edición de audio: Paulina Béjar. Música: El Nido, por Hugo Lara Jadi.